Bienvenidos todos a nuestra clase de introducción a Pesaj. ¿Por qué hacer una clase de introducción a Pesaj? Porque mucha gente no conoce qué es Pesaj y pierde la oportunidad de beneficiarse de eso, o hay otro grupo de gente que conoce desde la parte religiosa judaica o en el menor de los casos desde la parte católica. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Cristiana? Pesaj es una palabra que se asocia con el pensamiento religioso a la Pascua judía o con el pensamiento cristiano a la Pascua simplemente. Pero Pesaj es mucho más que eso. Pesaj, la palabra Pesaj en hebreo, quiere decir salto, ¿ok? ¿Por qué quiere decir salto? ¿Qué es lo que saltamos en Pesaj? Y muchos pensarán que es distintas cosas, no importa lo que ustedes crean, pero lo que saltamos realmente es, hacemos un salto cuántico de conciencia hacia una vida mejor. Cuando los israelitas salieron, los hebreos, mejor dicho, salieron de Egipto, no salieron aleatoriamente, no salieron cualquier día. Hay un momento en los que a ellos se les designó, el Creador les dijo, este es el momento para salir, salgan ahora. Ese mismo ahora se repite cada año desde hace miles de años. Cuando nosotros no aprovechamos esa oportunidad de tomarla para hacer este salto cuántico de conciencia, en el momento en que el Creador dispone de una energía especial que me va a ayudar a mí a hacer un empujón en ese salto cuántico que necesito hacer, entonces simplemente nos perdemos de esa energía. La energía está presente, pero haz de cuenta que es como un vasito. Si tú conoces, si tú sabes, si tú entiendes, si tú estás utilizando las herramientas que voy a explicar ahora, si estás en el momento con tu mente, con tu atención, con tu intención, con las herramientas, con las personas correctas, lo que va a pasar es que tu vasija, tu vasito se va a llenar de esa bendición para poder hacer el salto cuántico. Si es que tú no conoces, si es que tú no entiendes, si es que tú no estás con las herramientas adecuadas o en el momento y con la gente adecuada, ¿quiere decir que esa energía no está? No, la energía está, sino que va a ser como un agua que se derrama al vacío, donde no hay un recipiente, donde no hay una vasija. La vasija es una terminología que utilizamos mucho en Cábala. Antes de continuar con esto, me gustaría decirles, para los que no me conocen o recién me empiezan a conocerme, que yo estudio Kabbalah hace 19 años, he escrito 3 libros, el último está prologado por mi gran amigo Mario Sabán. Soy conferencista internacional, tengo un programa de televisión en Miami, vivo entre Quito y Miami, soy ecuatoriana y enseño Kabbalah hace muchos años. Fundé la primera escuela de Kabbalah en mi país y ahora dirijo 2 escuelas de Kabbalah y tengo, afortunadamente, a muchos estudiantes que se reúnen conmigo todas las semanas a estudiar distintas técnicas de Cábala y sobre todo, creo que el valor diferenciador entre estudiar en cualquier otra escuela o estudiar con nosotros, con la Escuela de Ingeniería del Alma, son 2 cosas. La primera es que la Escuela de Ingeniería del Alma promueve la libertad, la autonomía espiritual. Es decir, no hay coerción en la espiritualidad, nadie te va a decir qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni cómo hacerlo. Se te van a ofrecer las herramientas y tú las vas a ir integrando como quieras, cuando quieras. Esta clase tiene ese mismo propósito, una oferta de una herramienta importantísima de la Cábala, que es el tiempo, el manejo del tiempo. Empecé diciendo la frase del rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Hay un tiempo para todo y el tiempo que estamos viviendo en este momento es un tiempo de preparación para lograr hacer ese salto cuántico que va a ocurrir este año entre el 11 y el 14 de abril para toda la humanidad. Quien esté con su vasija lista para recibir, recibirá. Y quien no esté con su vasija para recibir, también es correcto y perfecto. Solamente van a recibir esta información y este conocimiento las personas que realmente estén en un proceso, en un momento de su vida donde se sienten esclavos, donde se han dado cuenta de que es peor seguir siendo como son que moverse con la incomodidad que el movimiento y el cambio representa, porque no es fácil cambiar. Para muchos de nosotros, con el estudio de la Cábala
o sin el estudio de la cábala, con otras herramientas. Afortunadamente disponemos de muchísimas herramientas ahora. Constelaciones familiares, Access Bar, péndulo hebreo, hipnoterapia, tantas y tantas y tantas herramientas, tanta información, tantos libros, que muchos de nosotros estamos infoxicados de información. Infoxicados es la palabra que a mí me gusta, ¿ok? Mas, sin embargo, no logramos hacer o no logramos sostener los cambios en el tiempo. Hoy día tenemos disciplina para hacer ejercicio, para moverme y tomar acción sobre lo que necesito hacer. Hoy día tengo disciplina para mejorar mi carácter y mañana no la tengo. Hoy tengo disciplina para dejar atrás mis adicciones y mis vicios que me atan del cuerpo y mañana no lo tengo. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos de nosotros, y me incluyo por supuesto, con el estudio de la cábala o con las herramientas a las cuales podemos tener acceso, más la práctica, más la meditación, más toda mi fuerza de voluntad puesta, aún así, no podemos sostenerlos en el tiempo. Es por eso que el Creador, en su infinita forma de darnos amor, en su infinita forma de cuidarnos, de atendernos, de preocuparse por nosotros, nos ofreció un calendario hebreo con estas oportunidades que hacen que ese empujón que uno necesita para lograrlo se dé. Entonces, Pesaj es eso, y voy a leer mis notas porque no quiero que nada se me quede, y es además uno de los 2 años nuevos hebreos del calendario cabalista, ¿no? El calendario hebreo que utilizamos en Cábala. El otro es Rosh Hashanah. ¿Cuál es la diferencia y por qué es tan importante Pesaj? Para la gente que hizo Rosh Hashanah o que recién se está involucrando con esta terminología de Cábala, Rosh Hashanah es un cambio a nivel de conciencia, de pensamiento, ¿ok? En cambio, Pesaj lo que va a hacer es pensamiento, palabra y acción. ¿Por qué? Porque ocurre en el mes de Nisan. En el mes de Nisan, que es el mes de Aries, es un mes de energía de fuego, ¿sí? Rosh Hashanah, por el contrario, es energía de aire, es Libra, está acá en la mente, en lo inmaterial. Pesaj, en cambio, nos ayuda en la materialización, en la concretización de esos cambios que no hemos podido hacer porque está en el mes de Nisan, el mes de Aries, donde hay una energía de fuego, una energía muy potente, pero además está en el mes, en el hemisferio norte, de la renovación absoluta que es la primavera. Si tú quieres renovar tu vida, si quieres restaurar, resignificar, reencontrarte contigo mismo, reencontrarte con ese ser poderoso que viniste a ser, esta es una gran oportunidad. Bien, expliqué ya qué quiere decir la palabra Pesaj. ¿Cuándo inicia Pesaj? También ya lo dije. Este año empieza del 11 al 14 de abril. ¿Por qué Pesaj es para toda la humanidad y no solamente para los judíos? Porque cuando se le dice a Moisés, saca a los hebreos de Egipto, todavía no existía la religión judía, todavía no existía el cristianismo, todavía no existía ninguna de las religiones que conocemos en Occidente. Es por esa razón, además de otra razón que voy a mencionar ahora, que Pesaj es para toda la humanidad. También es para toda la humanidad porque cuando Moisés sale liberando a los hebreos de Egipto, no solamente salen hebreos, salen alrededor de 2 millones de personas más con ellos. Entonces, no es algo judío, es algo que es para toda la humanidad. Obviamente, maravillosamente, extraordinariamente, el judaísmo tiene una conexión especial con este conocimiento, eso no cabe ninguna duda. Pero lo que nosotros tenemos que recordar como no sé quiénes están aquí conectados, pero la inmensa mayoría de nosotros venimos de una tradición judeo-cristiana o del cristianismo, es que quien es la cabeza, el eje del cristianismo, era un judío. De hecho, era un rabino judío, el rabí Yeshua. Y si bien no existe un texto que justifique o indique que lo que enseñaba Jesús era Kabbalah, mientras más profundizas tú en las enseñanzas de Jesús, más cuenta te das de que son Kabbalah. La simpleza, la bondad, el ver lo bueno, el cuidarse a uno mismo, el estar para otros siempre, esos son principios de la Cábala, son los ejes de la Cábala. El saber dar, el compartir, el no perder la certeza frente a las circunstancias difíciles, todo eso son conceptos cabalistas. Bien, ¿cómo nos preparamos entonces para Pesaj? Una semana antes, escuchen bien, tomen nota, porque les pedí que tomen nota para que puedan hacerlo.
¿ok? Una semana antes hacemos una cosa, una acción que se llama la limpieza del hametz. ¿Qué es el hametz? Son todo tipo de harinas, levaduras, granos que con el calor se hinchan, ¿sí? Cambian su forma con el calor. ¿Qué representa esto simbólicamente, metafóricamente para la cábala? Todo tipo de hametz, es decir, levadura o harina o cualquier grano que cambia su forma y se hincha con el calor, representa a nuestro ego. Y lo que nos esclaviza es nuestro ego. No porque el ego sea malo en sí mismo, sino porque en algún momento de nuestra historia le dimos el poder para controlar nuestra mente, nuestra emoción, nuestras decisiones, nuestras palabras. Ejemplo de lo que es el control del ego y cómo se conecta con la limpieza del hametz en la casa. Cuando un ego no tiene una conducción de inteligencia espiritual, ¿sí? Que es lo que promueve la cábala, el desarrollo de una inteligencia espiritual que se traduzca en acciones, que se traduzca en palabras. Cuando un ego no tiene acceso a la inteligencia espiritual, lo que ocurre es que se desborda y la gente tiene la tendencia a pensar de que un ego desbordado es un ego que nos dice yo soy superior, yo soy mejor, yo no necesito del creador. Y sí, claro que ese es un aspecto de un ego desbordado. Pero otro aspecto de ego desbordado es echarle la culpa a todos, sentirme víctima, no ser capaz de cumplir con mis metas, con mis objetivos, tener pensamientos repetitivos destructivos, no cuidarme, no saber relacionarme con los demás, no poder sostener en la vida la prosperidad, el amor, la paz, no poder sostener las cosas. El ego lo que hace es, hablamos al principio de esta clase, de una vasija. Lo que va haciendo un ego fuera de control es hacer como pequeñas perforaciones en esa vasija por donde se empieza a ir nuestra energía vital. Volviendo a la limpieza del hametz. Lo que tenemos que hacer entonces una semana antes es asegurarnos de que en nuestra casa no hay este tipo de alimentos, ¿ok? Y limpiar en profundidad. Ahora, cuando digo limpiar en profundidad, me refiero a una limpieza física de la casa y a sacar estos alimentos de nuestra casa. Ah, no es que yo compré y tengo, ¿qué voy a hacer? No voy a botar. No, no los vas a botar. Los vas a donar a otros. Los puedes donar a pobres o los puedes simplemente sacar fuera de la casa y guardarlos en un lugar para volver a utilizarlos después. Ah, es que no puedo, trabajo y no tengo tiempo de limpiar toda mi casa, porque limpiar del hametz es no solamente la cocina, la bodega, las despensas, son las habitaciones también, porque en las habitaciones también se acumulan migas y restos y residuos de este tipo de comidas que están relacionadas a que nuestro ego se pueda inflar. Y lo que queremos es minimizar la esclavitud del ego. Y estas pequeñas acciones que parecen totalmente fuera de lugar y que no tienen nada que ver con la espiritualidad, cuando nosotros le ponemos la intención de esa limpieza profunda, está limpiando todos estos orificios que el ego fuera de control ha hecho en mi vida, ocasionándome caos, dolor y sufrimiento, con esa intención vamos limpiando y eso va restaurando la energía en nosotros, va preparándonos, ¿ok? Ahora, un tip que les quiero dar. Si tienen una casa grande o chiquita, no importa, y no tienen suficiente tiempo, o tienen niños, por ejemplo, que comen galletitas, pan, o sus padres, o quien sea, no se estresen, no se preocupen. Primero lo primero, el amor, la unidad, la paz familiar es lo más importante, sobre todo para quienes no somos judíos. Quienes son judíos tienen otro tipo de acercamiento a este tipo de técnicas, ¿ok? O rituales, si los quieren ver así. ¿Qué se hace entonces? Los que son niños pueden comer, recoger después de que ellos coman y botarlo afuera. Igual la gente de tercera edad, recoger y botarlo afuera. Ah, es que mi esposo, mi esposa no quiere. Bueno, haz tu parte del trabajo. No juzgues al otro, no te conectes con la frustración que te genera que los demás no entiendan lo que estás haciendo, sino haz tu parte con amor, con humildad, con conciencia, sin juzgar. Y con eso es suficiente. Otro tip que es interesante es que como no alcanzamos a limpiar todo, lo que podemos hacer es simplemente cerrar los anaqueles de cocina, ¿sí? Cerrarlos con una banda, con una cinta adhesiva, donde puede estar guardado cosas que no hemos limpiado y no se abre durante una semana desde el día de Pesaj, que este año empieza el 12 de abril. ¿Ok? Una semana, no se abre. Siguiente.
Ya expliqué qué representa el Hametz. ¿Qué beneficios ofrece acercarse a este portal cósmico? Expliqué antes, una de las cosas más importantes que podemos recibir en términos de regalo es el apoyo para hacer los cambios que no hemos podido hacer a lo largo de la vida. ¿Cuántos de aquí han logrado sostener los cambios desde que los hicieron? Porque además cambiamos un tiempo, a veces cambiamos un año. Por poner un ejemplo, la gente deja de fumar 2 años, tiene un problema, y empieza a fumar de nuevo, por poner un ejemplo. La gente deja una relación tóxica, dependiente, y después pierde su trabajo y ¿qué hace? Llamarle a la persona tóxica con la cual tenía una relación de dependencia. Y así infinitas circunstancias, ¿ok? Entonces lo que hacemos es sencillamente, Patricia, Milton, Renata, Valeria, Anabel, Andrés, tengan, tomen un paquete extra de fuerza de voluntad, de fuerza de certeza, de fuerza de esperanza, de fuerza de coraje para avanzar y tomar decisiones correctas, de fuerza de claridad, de lo que sea que cada uno necesite para liberarse del ego. Cuando leemos la historia de la salida de los israelitas de Egipto, básicamente Egipto es un lugar estrecho. Es decir, mi vasija, mi alma, mi vida no tiene la capacidad de contener la energía de paz, de prosperidad, de amor, porque eso es mucha energía. Por eso es tan difícil. Por eso es tan complejo tener una bonita relación o sostener la prosperidad, porque es mucha energía junta. Entonces, lo que hace la luz de Pesaj es ampliar mi vasija sin que yo tenga que pasar por dolor, por sufrimiento, por nada. Y gradualmente, desde el 11 de abril del 2025 hasta el siguiente Pesaj, esa fuerza va a ir llegando a nuestra vida en la medida y en la forma en la que nosotros lo necesitemos. Como dije, puede ser paz, puede ser capacidad de sostener mejores relaciones, puede ser más oportunidades de trabajo. ¿Qué es lo que a ti te esclaviza? Pregúntate eso. Y eso es lo que vas a recibir en Pesach, la ayuda extra del universo para que puedas realizar, recibir, sentir, vivir, experimentar una nueva vida, calidad de vida en libertad. Algo que ocasiona mucho caos, dolor y sufrimiento es que la gente no tiene claridad para tomar decisiones. Vuelvo al ejemplo inicial de esta clase. Si hay una taza de agua, el agua tiene que estar clara. ¿Qué es lo que contamina el agua? Yo, mi mente, mis pensamientos autodestructivos, mis pensamientos heredados ancestralmente, mis emociones desbalanceadas, mis emociones tóxicas, mi ira, mi resentimiento, mi frustración, mi victimización, mi capacidad de reprocharme a mí mismo, de juzgar a otros, todo eso está contaminando el agua que representa la vida misma. No sé si pude explicarme, estoy tratando de explicarlo con manzanitas para todos porque sé que no todos tienen las bases de Cábala. Ahora, ¿qué se hace la noche de Pesaj? Que es muy importante. Empezamos con un encendido de velas como este, como el que acabo de hacer, pero en lugar de decir Shel Shabbat, se dice Yom Tov, ¿ok? Un buen día. Las personas que se inscriban al evento que tendremos en Buenos Aires van a tener 4 clases de preparación extensas y profundas, donde explicaremos una a una todas las herramientas, porque hay infinidad de herramientas, desde una semana antes hasta 49 días después. Así que es muy difícil que podamos explicar todo en esta clase, pero les voy a dar así como los principales ejes a tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Qué es entonces lo que hacemos la noche de Pesaj? Que empezamos con el encendido de las velas y luego usamos algunos alimentos, ¿ok? Entre los alimentos más importantes a tener presente está la matzá. ¿Qué es la matzá? La matzá es un pan sin levadura, un pan agrio sin levadura que es completamente plano. Todos conocen esas galletas planas que son de sal, unas que se llaman saltinas en nuestros países o galletitas de sal que son muy planas con unos huequitos, algo parecido a eso. ¿Qué es lo importante? Que no sea de harina. ¿Se pueden hacer en casa? Por supuesto que se pueden hacer en casa. Las venden en muchos lugares. Si estás en una ciudad grande, seguramente las vas a encontrar. Se escribe M-A-T-Z-A, matzah. Se come matzah, no se come pan, ¿sí? Se toma 4 copas de vino. Cada uno tiene que tomar 4 copas de vino. Y me dirán, ¿por qué matzá y por qué vino? La matzá es un pan plano, ¿sí?
que no tiene la levadura que es lo que queremos eliminar de nuestra vida. Queremos eliminar la levadura que representa el ego, que nuestro ego se infle y salga fuera de control, ocasionándonos bloqueos de todo tipo. Lo que hace la fuerza de Pesaj es abrir los canales, desbloquear. ¿Ok? Lo que hacen las copas de vino es ayudarnos a conectar con el deseo de recibir para nosotros mismos, ¿sí? Que es como una reeducación de nuestro ego, porque el ego cuando está fuera de control quiere recibir solo para sí mismo, se empieza a creer que es la fuente de todo lo que le sucede, empieza a echar la culpa a lo externo en lugar de recordar que somos la causa de todo lo que existe de acuerdo a la Cábala. De todo lo que existe en nuestra vida, nosotros somos la causa. Y al ser la causa, podemos cambiarla. Entonces, las 4 copas de vino lo que hacen es ayudarnos a conectar con la intención de reeducar nuestro deseo de recibir para mantenerlo bajo control a lo largo del año. Porque lo que nos encarcela, lo que nos esclaviza, lo que nos produce caos, dolor y sufrimiento es el ego desbordado. También ponemos una copa de vino para Eliahu, para Elías, el profeta, que viene invitado esa noche a nuestra casa trayendo bendiciones. En este caso será en la comunidad Aminjay de Buenos Aires. ¿Qué más hacemos? Ya expliqué la matzá, el vino. ¿Qué esperar entonces después de Pesaj? Es una larga noche que, como dije, tiene muchos alimentos. Quienes no puedan viajar a Buenos Aires tienen que saber que hay una clase y una guía que Fundación Cábala, quienes no lo siguen, empiecen a seguirlo en Instagram. Fundación Cábala va a ofrecer también para las personas que no puedan viajar al evento en Buenos Aires. ¿Qué es lo que se espera entonces después de Pesaj? Después de Pesaj empieza un proceso de 49 días que se llama el conteo del Omer. El conteo del Omer es básicamente una reconstrucción de nuestro árbol de la vida, semana a semana, día por día. Es un periodo en el cual va a haber cierto peso, es decir, todo lo que nosotros queramos sacar adelante, ¿sí? Va a ser mucho más difícil. Entonces, como el universo está diseñado para cuidarnos, para darnos amor, para beneficiarnos de todas las maneras posibles, por eso ocurre Pesaj antes del Omer, antes del mes de Tauro. Muevan un toro. ¿Han intentado mover un toro? Ni siquiera hay cómo acercarse porque te cuernea, ¿no? Te cabecea y te lastima. Efectivamente, esa puede llegar a ser la energía del hombre para muchas de las personas que no entienden qué es lo que está pasando, empiezan a tomarse todo personal, empiezan a victimizarse, empiezan a despecharse, empiezan a abandonar proyectos, relaciones, negocios, etcétera, porque no entienden por qué las cosas no salen. Hay un tiempo para todo, decía el rey Salomón. Después de Pesaj empieza ese conteo de los 49 días. Quienes logramos hacer Pesaj y beneficiarnos de esto, no es que la vamos a tener fácil, el toro es el toro. A mí no me gusta mentir ni decir cosas que no son. De mí van a escuchar siempre la verdad. ¿Ok? Otro nombre de la Kabbalah es Jokmat Emet, la sabiduría de la verdad. De tal manera que quien quiera acercarse a esta sabiduría y más compartirla, la verdad es un eje principal. ¿Ok? No es que quienes hacemos Pesaj no vamos a tener el toro enfrente, pero por lo menos vamos a tener herramientas de cómo lidiarlo para que el toro no nos pise y no tengamos que sufrir las consecuencias de tener que abandonar, dejar por sentirnos agobiados, cansados, etc. Después de Pesaj no es un buen momento para iniciar nada, es un momento de, después de Pesaj, en los 49 días del Omer, de introspección y de reconstrucción de nuestro árbol de la vida, semana a semana, día por día. En preparación para Shavuot, que Shavuot es el día en que se entregó el árbol de la vida o la Torá a Moisés. Bien, entonces, ¿cuál es la semilla, el punto más álgido de Pesaj? Las primeras 48 horas. ¿Sí? Esas primeras 48 horas van a determinar la calidad de vida de abril del 2025 a abril del 2026. Así que no es poca cosa. No es poca cosa. Yo sé que para muchos de ustedes es difícil todavía alinearse con la fuerza del tiempo, pero les decía a mis estudiantes de la clase de los jueves de ayer,
existen dos maneras de vivir. O te alineas con la fuerza del universo o vas en contra del universo. Cuando te alineas a la fuerza del universo, las cosas salen más fácilmente. No van a salir de la noche a la mañana, pero van a ir saliendo gradualmente. Acuérdense que la energía de Pesach se libera durante un año. ¿Qué es lo que va a pasar durante ese año? Yo voy a seguir teniendo obstáculos, pero mi forma de percibir los obstáculos, escuchen bien la palabra que utilicé, mi forma de percibir los obstáculos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en la noche de Pesaj, entre las cosas que hacemos, aparte de la conexión con los alimentos, la matzá, el vino, la preparación una semana antes, también escuchamos al siguiente día unas lecturas de códigos hebreos. ¿Qué es el hebreo? Para quienes no lo conocen, los caracteres hebreos son al mismo tiempo números y letras, de tal manera que cuando escuchamos la lectura de textos en hebreo, lo que estamos escuchando son códigos numéricos del universo que construyeron el universo. El universo está construido en base a dos ciencias, la matemática por los números y la lingüística por las palabras. Cuando nosotros escuchamos estas lecturas en hebreo, la frecuencia de nuestras ondas cerebrales va a cambiar. Cuando la frecuencia de nuestras ondas cerebrales cambia, existe la posibilidad de cambiar también las neuronas, cómo se van comportando las neuronas. Por eso es que en la actualidad se utiliza tanto los sonidos, ¿sí?, de alta frecuencia para dormir, para descansar, para relajarse, porque está comprobado científicamente que el sonido altera las frecuencias de las ondas cerebrales para bien o para mal. Lo que escuchamos en Pesach nos ayuda a conectar con esa fuerza de la libertad, de tener la capacidad de tomar mejores decisiones, de poder sostener los cambios en el tiempo, de ir gradualmente, escúchense bien la palabra, gradualmente liberándome de los patrones que me han esclavizado a lo largo de muchas vidas, no solo de esta vida, de muchas vidas. Bien, ok. ¿Cómo me preparo? Como ya dije, quienes se inscriban a las clases, perdón, al taller que va a ser, no al taller, estoy equivocada, al retiro que va a ser en Buenos Aires entre el 11 y el 14 de abril, van a recibir de regalo un seminario de 4 clases conmigo, donde yo voy a explicar uno a uno qué es el perejil, qué es el maror, qué es el agua, qué es la sal, qué es el hueso quemado en la mesa, qué es la ketorá, todo lo que se necesita saber para llegar y entender. Entender me permite a mí atender adecuadamente mi proceso de vida. Si yo no entiendo, no puedo atender adecuadamente. Piensen en una clase de matemáticas. Si ustedes quieren entender la raíz cuadrada, primero hay que entender sumar, restar, multiplicar y dividir. Estas clases que vamos a tener de preparación para Pesaj son esos niveles, para que cuando lleguen a la raíz cuadrada del evento de Pesaj en Argentina, puedan sacarle el máximo de provecho. Mi intención, yo voy a ir a Pesach de todas maneras, mi esposo es argentino, yo siempre voy a Argentina. No tengo ningún interés en ir por otra circunstancia. De hecho, mis estudiantes judías, porque tengo estudiantes judías de Argentina, son quienes me invitaron a pasar Pesach. Y una vez que yo acepté, porque como digo, mi esposo es argentino, mi hijo es argentino, yo siempre voy a Argentina, me dijeron, ¿por qué no invitamos al resto? ¿Por qué no les contamos a los demás que hay esta oportunidad? Y es por esa razón que se está organizando el retiro de Pesach en Buenos Aires. Además, vamos a hacerle una comunidad que se llama Amin High, que es quizás, a mi entender, modesto, remoto, la comunidad más importante de Buenos Aires. No tengo dudas. Si hay alguien aquí de Argentina que me corrija, bienvenida a la corrección, pero a mi entender, la más importante de Argentina, la más grande, la más bella, la más sólida que yo he visto. Así que no es poca cosa el esfuerzo que estamos haciendo. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de marzo. No hay más tiempo para inscribirse. Vamos a tener además la oportunidad de conocer no solamente la comunidad Amihai, sino la comida israelí, porque tenemos un evento de comida israelí. Tenemos un evento también que complementa todo esto de cómo canalizar las emociones a través del cuerpo, ¿sí? Cómo mover el cuerpo para canalizar las emociones. Y por supuesto, lo medular y lo más importante, todos
los servicios, las conexiones y los rituales, con el seder, con la matzá, con el vino, con todo lo que se necesita para tener el Pesaj más increíble que puedan imaginarse. Son 15 cupos y la verdad es que yo quiero que sea así porque quiero que sea un encuentro íntimo, cercano, donde todos podamos conocernos, interactuar y disfrutar en un ambiente de amigos. Voy a dar espacio para las preguntas. Quien quiera preguntar, por favor, puede levantar la mano o activar su micrófono. Todas las preguntas sobre Pesaj son bienvenidas. Patricia, yo tengo una consulta sobre los alimentos que habría que retirar. ¿Hay que retirarlos temporalmente o permanentemente de nuestra alimentación? Temporalmente, solamente por una semana posterior a Pesaj. Una semana antes empiezas a limpiar, llega Pesaj y no comes durante una semana después esos alimentos. Y Ok, luego los puedes incorporar. Tengo estudiantes que son muy graciosos y me dicen, ya estoy lista para el asalto a la panadería después de esto. Así que si no es temporal nada más, no se asuste. ok, gracias. Encantada. ¿Alguien más? Aprovechen para preguntar porque en el grupo, en cambio, quedan solamente en mensajes y después no entienden qué es qué. Vamos a poner aquí una pausa a la grabación.